Muy buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos por asistir a esta sesión extraordinaria de la Comisión de Salud de hoy, lunes 30, para analizar las causas y efectos de la licitación desierta realizada por FONASA para crear una modalidad de cobertura complementaria. Habiendo quórum, partimos. Muchas gracias. Señor secretario, la cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. Ha llegado un oficio del presidente del Consejo de Defensa del Estado con el que informa el número de denuncias que les han sido remitidas por diferentes instituciones respecto a la emisión de licencias médicas eventualmente fraudulentas y cuántas de ellas han sido investigadas. Asimismo, se han recibido 5 solicitudes de audiencia del director general del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, para dar cuenta de los avances y proyecciones de la implementación de la Ley 21.621, que fortalece el vínculo entre el Hospital Clínico y el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Del Directorio Nacional de la Asociación de Administrativos, Auxiliares Técnicos y Profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, para exponer acerca del protocolo de necesidades de la alimentación NAE, especial instruido de forma arbitraria en consulta por parte del Ministerio de Educación. De la jefe de Gabinete de Comunicaciones de ADIMECH, a fin de exponer el estado crítico de la deuda hospitalaria en el sistema público de salud. Del presidente de la agrupación de adultos mayores, Ñuñohue, señor Alex Guerra, para que se considere invitar al doctor y académico Daniel Lowe en la discusión del proyecto sobre muerte digna. Por último, de la señora Kim Maragallo, para dar a conocer su testimonio como familia en la discusión del proyecto sobre muerte digna. Finalmente, una comunicación del jefe de la Unidad de Vinculación Ciudadana con el que remite documento elaborado en relación al proyecto de ley de muerte digna. Muy bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Sobre la cuenta? Senador Chaguán. No, simplemente señalar que tenemos 2 comisiones conjuntas, o sea, simultáneas. Sí. Esta y la Comisión de Desafíos del Futuro, junto con la senadora Jimena Órdenes, vamos a dar quórum en la otra y volvemos inmediatamente para seguir con el trámite de esta comisión que es tan importante para todos los efectos. Muy bien. Gracias. Muy bien. Senador Castro. Gracias, presidente. Consultar, dando la bienvenida a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y a todo el equipo ejecutivo del director de FONASA, a los invitados. 2 preguntas. 1, preguntarle por su intermedio al Ejecutivo, si lo tiene bien hoy o por escrito, respecto a los resultados de los sumarios a raíz del instructivo de fecha 27 de mayo del 2025 de la DIPRES y el Ministerio de Hacienda, en la cual establecen plazos y protocolos para la creación de los comités de ausentismo laboral a nivel nacional y a nivel local, y un plazo de 30 días que a contar de esa fecha, luego de recepcionado los antecedentes de Contraloría de los distintos servicios públicos, que son más de 787, fueron notificados por la Contraloría respecto a aquellos 25.000 funcionarios públicos que se encontraban fuera del país en alguna fase de una determinada licencia médica. Entonces, quisiera consultar respecto a lo que es la cartera de salud en cuanto a redes asistenciales, hospitales del país, que es lo que depende ahí, y Subsecretaría de Salud Pública y los organismos dependientes de la Subsecretaría Pública. ¿En qué punto van dichos sumarios establecidos hace ya más de un mes o notificados, me refiero desde Hacienda, haciendo esta instrucción? Y lo segundo, presidente, también por su intermedio, a la primera autoridad de la cartera, es respecto del proyecto de ley de licencias médicas que, de acuerdo al protocolo suscrito entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados, estableció que durante el primer semestre del 2025 se va a ingresar el proyecto de ley de modernización del régimen de licencias médicas y subsidio de incapacidad laboral. Tengo esta pequeña inquietud, presidente, porque hoy día es el último día del primer semestre, hoy. Y como está comprometido en el primer semestre, me surge la legítima duda de saber cuál es la situación ya estando en el filo del plazo formal establecido entre los 2 poderes del Estado en un proyecto tan sensible, sobre todo a raíz de las propias denuncias de la Contraloría y las irregularidades conocidas. Esas son mis inquietudes, presidente. Muy bien. Como ese era puntos varios, lo agregamos para, si lo tiene bien la ministra, poder responder de inmediato o en lo sucesivo. Yo quiero agregar un punto, también aprovechando que está acá la ministra, para consultar, porque si no, para hacer las gestiones con la mesa, tenemos un proyecto aprobado, si mal no recuerdo, hace más de un año,
que es el de las licencias, el de las recetas médicas electrónicas, que es un proyecto de moción de esta comisión que hemos suscrito todo y que fue votado en general por la comisión hace un año y que está esperando, entiendo, que se resuelva el Fármacos 2, que contempla parte de lo que contemplaba también este proyecto. Entonces, quisiera preguntarle al Ejecutivo cómo vamos a resolver, porque al final de cuentas creo que es un proyecto necesario y si así se considerase por parte del Ejecutivo, pongámosle urgencia para que pueda entrar en tabla. De otra manera, por buena voluntad que tenga la mesa, finalmente siempre se lo come la discusión inmediata o la urgencia suma para el ordenamiento de las tablas. Dicho esto, partimos. Vamos a... Senador Gaona, disculpe, no lo había visto. Sí, no, presidente, hace unos días atrás en el hospital de Illapel falleció una puérpera que fue de vuelta a su casa. No voy a entrar a los detalles para no quitar más tiempo a esta comisión, pero quisiera que el Ministerio pudiese informar qué medidas se están tomando, porque fue una aparente negligencia médica, aparente, porque eso es lo que acusan las personas. Incluso se organizaron marchas y una serie de problemas, de manifestaciones, quiero decir, en la provincia del Choapa. Y esto te refuerza el problema que tenemos en hospitales de mediana complejidad con la falta de especialistas y la inoportuna atención. Y aquí me atrevo a decir también la poca calidad de la atención producto de todo este incidente. Nos gustaría que el Ministerio nos comentara, más allá de la situación en concreto, que evidentemente entiendo que nos va a informar, qué medidas están tomando, si están los correspondientes sumarios administrativos, si hay algo, porque entiendo que incluso que ya hay van a haber demandas judiciales y todo ello. Eso, presidente. Fernanda se llama la puérpera Muy que bien. falleció. Como todas las intervenciones han sido solicitud de información de la ministra, verá si alcanzamos a contestarla ahora, sino para responderla en la siguiente ocasión. Muy bien, vamos a iniciar la sesión extraordinaria. Saludamos a la ministra de Salud presente. Se han excusado ambos subsecretarios. Está presente también el director de FONASA, don Camilo Cid, y también el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Estratégico, don Matías Goyenechea. Además, don Andrés Fuentealba y doña Marlene Rettig. Está con nosotros el presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, don Alejandro Alcérreca, y está con nosotros también el presidente de las Clínicas de Chile, don Javier Fuensalida, acompañado por el encargado, don Emilio González. Se excusó, como ya expliqué, el presidente de las ISAPRE, don Gonzalo Rigada, por la pertinencia efectiva en esta sesión. Muy bien. ¿Puede hacerlo, senador? Dado que soy de los mocionantes del proyecto de receta médica electrónica, precisar solamente que fue despachado en general de esta comisión el 27 de marzo y se encuentra en estado de tabla para la sala desde esa época. Claro, sin urgencia el Ejecutivo, que es la pregunta que usted hizo. Eso. Orden de la tabla de acuerdo a las urgencias. Un proyecto sin urgencia siempre está en los últimos lugares, digamos, entonces la posibilidad de que la mesa, y puede hacerlo, pero una situación poco frecuente, lo ponga adelante de la ruma, es más difícil. Entonces queremos pedirle al Ejecutivo que lo revise, digamos, porque es al Ejecutivo que le corresponde la urgencia. Sin más, le voy a ofrecer la palabra, como ya dijimos antes de partir en la sesión, a la señora ministra, doña Jimena Aguilera, luego a don Camilo Cid, director de FONASA, y posteriormente, cómo quieren organizarse los invitados. Están de acuerdo a la nómina del presidente de la Asociación de Aseguradores y termina el presidente de las Clínicas de Chile. ¿Sí? Sí, Ministra, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los honorables senadores. Voy a referirme brevemente al tema de los varios para no consumir tanto tiempo de esta sesión. Con respecto al tema de los comités de ausentismo, recordar que nosotros como Ministerio habíamos comenzado el 2024 con los comités de ausentismo. Por lo tanto, esta es una actividad continuada. De hecho, nosotros somos un sector que logró bajar el tema de las licencias médicas dentro de todo el sector público porque comenzamos a trabajar un año antes. Lo mismo ocurre con el tema de la que hoy día sale en la prensa respecto a la nueva circular de la Contraloría General de la República. Nosotros en agosto del 2024 empezamos los sumarios administrativos contra los 1.177 funcionarios identificados que habían
obtenido sus licencias médicas de los médicos acusados por fraude, de los 44 médicos. Entonces se ha tenido una actividad proactiva sobre el detalle en lo que están, porque en 30 días la verdad que lo que se nos pedía era informar el estado de avance. Es difícil cerrar los sumarios en un periodo tan breve, porque además recuerden que cada fiscal tiene que pedirle a la PDI el antecedente concreto de la entrada y salida de cada uno de los sumariados. Nosotros le hemos estado informando al Ministerio de Hacienda, voy a pedir para informarles a ustedes también lo que nosotros hemos actualizado. Sobre el proyecto de ley sobre licencias médicas, bueno, estamos en los últimos momentos de ajuste en realidad del proyecto de ley. Esperábamos entrar hoy y si no tendremos que entrar mañana, porque ya hoy lo veo difícil, pero no imposible todavía. Pero estamos justamente en el último momento para ajustar el proyecto de ley, y la idea nuestra es tratar de cumplir con el plazo o a lo más atrasarnos un día. Sobre el tema de las recetas electrónicas voy a preguntar, vamos a ver el tema de ustedes saben que tenemos muchos proyectos de ley y hemos estado tratando de ver el tema de las urgencias de manera de dar cuenta también de los proyectos que tenemos nosotros como Ejecutivo. Para nosotros también es importante el tema de la receta médica electrónica. También estamos con el tema para Sala con el tema de la actividad física, habían distintas prioridades, así que vamos a revisarlo para poder contestarla. Y sobre el hospital de Illapel, nosotros tomamos conocimiento del fallecimiento de esta persona. Yo pedí personalmente que fuera una comitiva del Ministerio a revisar los antecedentes. Lo hemos hecho en otras circunstancias en las que ha habido situaciones similares, en que va la encargada del gabinete de género con el representante del departamento de ciclo vital relacionado al programa de la mujer y de la División de Gestión de Redes Asistenciales. Yo pedí que se hiciera esa misión esta semana para revisar qué es lo que había sucedido con este caso, que se fueran a terreno. Y como usted sabe, senador Gaona, cada muerte que ocurre en embarazo, parto o puerperio tiene una auditoría médica, así que ese procedimiento ya está solicitado, o sea, es de norma. Y justamente lo que van a ir a ver ellos es qué es lo que sucedió y si hay factores que se deban corregir, así en forma inmediata, además de lo que significan las investigaciones de la auditoría. ¿Sanciones? Por supuesto, toda investigación puede llevar a recomendaciones o sanciones. Bueno, con respecto al tema que nos convoca hoy, que es la licitación de la modalidad de cobertura complementaria, recordar que con el apoyo de esta comisión nosotros hicimos la legislación en la ley corta, incorporamos la creación de la modalidad de cobertura complementaria, que tenía varios objetivos. Uno es efectivamente otorgar más alternativas para el uso del prestador privado a los asegurados del seguro público y también responder a la migración que estábamos teniendo creciente de personas de ISAPRE hacia el seguro público, reconociendo de que las condiciones del seguro público son bastante positivas, diría, en la que es la atención ambulatoria. Sin embargo, las coberturas de la atención hospitalaria son menos positivas o son menos adecuadas, por lo cual el gasto de bolsillo, al tener esta migración de personas que utilizan la modalidad de elección, estaba incrementándose, y uno de los objetivos nuestros como cobertura sanitaria universal es justamente controlar el gasto de bolsillo. Otro objetivo que tiene esta modalidad de cobertura complementaria es justamente demostrar un uso más virtuoso de la complementariedad público-privada, en que las personas que son beneficiarias de FONASA puedan hacer uso de la seguridad que da el sistema institucional, que tienen copago cero, pero también de la flexibilidad y acceso que otorga el prestador privado, pero con una cobertura financiera mejor, que es lo que se espera con la modalidad de cobertura complementaria al licitar un seguro con una prima plana, y que esté disponible a todo aquel que quiera contratarla. Ciertamente que es primera vez que se realiza un procedimiento de esta naturaleza, y todos estos procesos de licitación son complejos. Por lo cual nosotros vemos que efectivamente este primer proceso licitatorio, en el cual hubo bastantes consultas y hubo modificaciones incluso de las bases, quedó finalmente desierto, pero el Fondo Nacional de Salud, que va a pasar a explicar en detalle,
en su intervención ha estado trabajando todo este tiempo en tener una licitación que tenga un buen resultado y se va a seguir trabajando. Y la ley teníamos contemplada la posibilidad de que hubiera licitaciones desiertas y la posibilidad de llamar a una segunda licitación e incluso un trato directo como todos ustedes aprobaron en el proyecto de ley. Por lo tanto, sin entregar más detalle, le daría la palabra por su intermedio al director de FONASA para que nos explicara cómo ha sido todo este proceso de la modalidad de cobertura complementaria. Muy bien, gracias ministra. Tiene la palabra don Camilo Cid. Muchas gracias, ministra. Buenas tardes a todos y todos. Quería ver si la presentación está disponible. Ahí está. Si quieren me da la siguiente, por favor. Bueno, la idea es entonces presentar este tema muy rápidamente o brevemente en 4 grandes puntos, ¿cierto? Repasar un poquito algunos temas conceptuales de la modalidad, después comentarles acerca de la implementación y el proceso que esto ha, ¿cierto?, tenido en cuenta, y después ya centrarme en la primera licitación, el proceso que efectuamos y los próximos pasos. Siguiente, por favor. Lo primero es mostrarles, cierto, que lo que se aprobó acá en el Congreso es la ley 21.674, la llamada ley corta, cierto. Se trata de una reforma legal significativa para el FONASA, que en su segunda parte, cierto, fortalecía al FONASA, que incorporaba una nueva modalidad de atención en un contexto de libre elección. Digo en un contexto de libre elección porque, tal como fue aprobado, cierto, la modalidad de acceso a la modalidad, valga la redundancia, es a través de la libre elección, y todo aquello que no está normado específicamente en la ley para la MSC, que es la modalidad de cobertura complementaria, está regido por la MLE, la modalidad de libre elección. En este caso, cierto, las personas inscritas en la MSC, que es una inscripción voluntaria, tendrían entonces derecho a una cobertura financiera adicional otorgada por una compañía de seguros que a la vez estarían licitadas, o de seguros, digo, varias compañías o una, licitados por FONASA en base a una licitación pública. Las personas del fondo se inscribirían voluntariamente en esta modalidad y suscribirían una póliza y pagarían una prima plana. Esto quiere decir que es una prima comunitaria, sin diferenciación por sexo o edad, sin discriminación tampoco por enfermedad, y con un valor per cápita, por decirlo de alguna manera. Las compañías de seguro iban a participar en ese caso, ¿cierto?, sin generar ningún tipo de discriminación en el cobro de esta prima. Esta era una condición de la ley por las características que estoy mencionando, y las personas beneficiarias sumarían entonces una alternativa más al uso de los beneficios del fondo, de manera que tendría disponible siempre la modalidad de atención institucional, la modalidad de libre elección y ahora una nueva modalidad que es la MSC. Eso quiere decir que las personas tienen en su base de beneficios, ¿cierto?, los beneficios GES, los beneficios de la ley Ricarte Soto, los beneficios de atenderse a través, por ejemplo, de la red de atención pública. No obstante, si acudían a la libre elección, ¿cierto?, podían tener acceso con un menor copago significativo y con una completitud de las prestaciones mucho más amplio, porque la modalidad, ¿cierto?, aseguraría tanto prestaciones ambulatorias como hospitalarias, todas aquellas que estén disponibles en los prestadores inscritos, y no aquellas escogidas por los prestadores inscritos, sino que todas aquellas que el prestador pueda realizar. Por supuesto, las personas seguirían con disponibilidad de subsidio en capacidad laboral para el financiamiento y también préstamos médicos en la MLE. La siguiente, por favor. Y bueno, los elementos centrales de la implementación. La siguiente, por favor. Ahí están los elementos centrales de la implementación, que son estos 4, ¿no? Teníamos que, a partir de la aprobación, en mayo. Como no está muy legible la pantalla ampliada, las presentaciones están en las tablets de cada uno de ustedes en sus pupitres. ¿Sí? Gracias, presidente. Legible está, sí. Bueno, a partir del 24 de mayo teníamos que diseñar básicamente 4 aspectos de la implementación. Un arancel, una red de prestadores MSC, unas pólizas y una licitación propiamente tal, ¿no? El proceso es más que la pura licitación, a pesar de que
licitación, a su vez, tiene en su interior varios pasos, ¿no? Que es lo que voy a estar mostrando en la próxima slide. Aquí se abren entonces cada uno de estos 4 elementos y, por ejemplo, en el arancel, que ya está todo esto implementado, ¿cierto? Generamos entonces un listado de 2.394 prestaciones, que son las prestaciones de la modalidad de libre elección, más algunas que vimos que se daban en el mundo privado y que no estaban sus códigos aún. Y entonces estas son las prestaciones que conforman el arancel de la modalidad, o sea, todos los beneficios en el fondo que van a estar disponibles para las personas. Esto también se determinó una cobertura de 70% de los valores que allí están determinados para las atenciones hospitalarias y de 75% para las prestaciones ambulatorias. Como ustedes saben, este arancel reconoció costos superiores a los costos reconocidos en el arancel de la modalidad libre elección, de manera que se acercó a los costos promedios del sector privado y a los costos promedios también de las propias licitaciones de FONASA con el sector privado de clínicas, y también consideramos algunas prestaciones, por supuesto, sobre todo las ambulatorias, que tenían y los PAD, que tenían una relación más razonable con los costos que estaban en cuestión. También esto implicó la emisión de una norma técnica. Todo arancel, tanto el de la modalidad de atención institucional como el de la modalidad de libre elección, tiene una norma técnica, y esto implica, digamos, que se entiende por cada una de las prestaciones. Tal vez, si lo más importante, era necesario precisar que todo el ámbito hospitalario, el arancel era utilizando grupos relacionados por el diagnóstico, lo cual es una novedad tremenda para el funcionamiento del sistema, dado que todo el arancel de la MLE es fee for service, pago por acto, y entonces el arancel del hospitalario queda definido por un pago, para que se entienda, por resolución de problemas, paquetizado, y no por cada una de las prestaciones que se realizan. Luego, en paralelo, tenemos que ir conformando la red de prestadores de la modalidad de cobertura complementaria. La red de prestadores es un convenio que se firma con los prestadores, que es un convenio de adhesión, similar al de la modalidad de libre elección. Este convenio de adhesión ha estado disponible desde que pudimos nosotros disponibilizarlo en la web, y a su vez los contactos, ¿cierto?, con las clínicas. Habíamos hecho una firma de preintención, digamos, el año anterior, el año 2024. Sin embargo, comenzamos recién en abril de este año a hacer los convenios formales. Hemos firmado a la fecha 493 convenios, o sea, 493 prestadores institucionales, de los cuales son 39 clínicas, de ellas son 32 clínicas que tienen capacidad hospitalaria, pero otras 7 que tienen capacidad ambulatoria, pero que tienen GRD. Nosotros, para basarnos más o menos en cuánto estamos, nos basamos en que la totalidad de clínicas GRD, o sea, que están posibles de firmar estos convenios, son 80. Entonces tenemos de esas 80, 39. Luego está el tema de las pólizas, que en todo caso fueron inscritas antes, es la que diseña el producto, ¿cierto? Y que tienen que ser inscritas en la Comisión del Mercado Financiero, en la CMF, para que estén legalmente disponibles y posibles de entonces de ser licitadas. Y esas pólizas, al final decimos póliza, al principio era una sola, pero se componen de 2, porque una es para empleadores, ¿cierto? En este caso, el empleador suscribe para sus trabajadores, lo cual tiene ventajas tanto en la mancomunación de los riesgos que eso pueda provocar, como también en que pudiese tener algún descuento por parte del empleador. Y por otra parte, la individual, la que suscribe cada una de las personas con sus familias, digamos, ¿no? Y bueno, el proceso que vamos a entrar ahora es en el proceso de licitación. Importante comentar que el proceso de licitación tenía 3 pasos fundamentales, que era una licitación inicial. Claro, cada uno de los demás se anulaba si es que resultaba el primero, ¿no? Obviamente que no hay siguientes pasos si es que la primera licitación hubiese resultado adjudicada, pero estaba considerado en la ley, ¿cierto?, un primer paso de licitación, una segunda licitación, y si esta segunda no es exitosa, un trato directo. Vale la pena recordar que en la discusión que ustedes mismos tuvieron, esto se modificó la ley de compra, porque en principio la ley de compra establece que los servicios públicos, bajo determinadas características y razones, pueden acudir directamente al trato directo, ¿no? Pero esto se imposibilitó esa posibilidad al FONASA como primer paso, sino que más bien, acudir a estas 2 licitaciones previamente y después al trato directo.
Obviamente que la licitación requiere un modelo de negocio, ¿no? Y esto es muy relevante, el cómo funcionaría el seguro. Y tal como está en la ley, este modelo implica que es un seguro financiero, un seguro de copago, decimos nosotros, básicamente se sitúa como segundo piso por sobre la relación de FONASA con los prestadores y ayuda a cubrir necesidades financieras de los gastos, ¿no? Básicamente ese es el seguro que hemos requerido. Por lo tanto, la relación, esto es importante, la relación entre operativa, digamos, es una relación fundada en FONASA y el prestador a través de los mecanismos que ya tenemos vigentes, me refiero a los mecanismos de facturación, a los mecanismos de inscripción, a los mecanismos de pago, ¿cierto? Y que para nosotros implica una ampliación de los software y de los hardware, digamos, pero no generación de demasiadas cosas nuevas porque ya tenemos una operación muy importante con las clínicas privadas. Siguiente, por favor. Sobre el primer proceso, bueno, ya todos sabemos que el proceso fue declarado desierto por falta de ofertas, ¿sí? La ley en su artículo 144 sexis contempla el otorgamiento de la cobertura financiera complementaria para que ésta sea adjudicada por FONASA mediante esta licitación. Requerían entonces de unas bases de licitación que fueron establecidas por nosotros, por FONASA y suscritas por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. De manera que aquí hay 6 pasos fundamentales que se llevaron a cabo. Primero, una consulta al mercado que ocurrió el 11 de septiembre de 2024. Anteriormente y hasta el levantamiento de la licitación se recurrió, ¿cierto?, a distintas conversaciones, ya sea por ley del lobby o eventos de difusión y explicación de distintos aspectos de la licitación, tanto con prestadores como con aseguradores, ¿sí? Se elaboraron las bases de licitación de manera que estuvieron listas el 29 de enero de 2025. Fueron suscritas entonces por FONASA, por la DIPRES y tomaron razón en la Contraloría General de la República el 26 de marzo de 2025. De manera que el 28 de marzo pudimos subir la propuesta de bases al sistema de compras públicas y hubo un periodo de preguntas-respuestas que se abrió el 29 de marzo y nosotros respondimos el 30. Ese periodo de preguntas-respuestas nosotros recogimos 564 consultas de las compañías y el día 30 fueron respondidas esas 564 consultas, de las cuales voy a detallar un poquito más en la siguiente slide. Y cerramos la oferta el 23 de junio, la semana pasada, con la declaración desierta de la licitación por falta de oferente. Aquí el proceso de consulta, ahí están las 564, las agrupamos en 4 grupos. Es complejo, digamos, poder explicar tantas consultas, pero también es bueno decir también que, por ejemplo, una licitación que tenemos mucha experiencia, como la de prestadores, por ejemplo, la licitación de GES y no GES de lista de espera, nosotros recibimos 580 preguntas, ¿no? O sea, esta cantidad de preguntas es más o menos lo normal y demuestra, digamos, el alto interés que había en la licitación. Del grupo hubo 174 preguntas sobre la presentación de ofertas y la adjudicación. Estas preguntas, y esto es muy importante, admitieron modificación de base. O sea, nosotros modificamos las bases, además de responder las preguntas, respecto de algunos temas específicos que se nos hicieron ver en las consultas, ¿no? Por ejemplo, acá simplificamos la evaluación económica y la asignación formal, eliminamos algunas fórmulas que eran redundantes, digamos, en la evaluación económica, y asimismo se realizaron ajustes para la transición de una licitación a otra, en caso de declarar desierto el proceso de licitación posterior, ¿no? Había una preocupación en las consultas de que la primera licitación, si ustedes recuerdan, va a ser más corta porque tenemos que después, al tercer año de aprobada la ley, incorporar el seguro catastrófico, ¿sí? Por lo tanto, la primera licitación va a durar 1 año y medio, digamos, más o menos, y había inquietud porque cuando se termina ese año y medio viene una otra licitación, y entonces cómo es el proceso de transición, sobre todo si esa segunda licitación, por ejemplo, se declarara desierta y las compañías que tienen a los beneficiarios tuvieran que continuar con los beneficiarios en sus listas, digamos, y en su seguro. Entonces eso trató de ser abordado en este cambio de base. Después hubo 114 preguntas acerca de las coberturas de la modalidad de cobertura complementaria.
Se aclaró ahí la vigencia de las pólizas y sus coberturas. Son cuestiones más o menos administrativas, digamos, de cuánto duran los contratos, ¿cierto? Que está todo en todo caso en la ley y que está traspasado a las bases. Y se realizaron cambios a la norma técnica de la MSC, modificando las normas de adhesión de los prestadores de salud. Allí habían, digamos, ciertos requisitos para los prestadores. Don Camilo, que, disculpe que lo interrumpa, pero a ver, por el tiempo acotado que tenemos y todavía tenemos 2 exposiciones, le agradecería que nos pudiésemos concentrar resumidamente en el proceso, pero particularmente de lo que nos interesa como comisión, por eso fue que convocamos, a cuál creen ustedes que son las causales de que se haya declarado desierta. Podemos tener todo tipo de preguntas en eso y también de elucubraciones, por así decirlo, ¿no? Para poder entender qué pasó. Si nos concentráramos en eso, tenemos toda la exposición. Yo la acabo de revisar, es bastante larga, por lo tanto no vamos a alcanzar a escucharla toda completa, la tendremos que estudiar, ¿no? Así que le pediría que nos concentrásemos en el proceso de licitación respecto de cuáles son las causas del por qué ocurrió lo que ocurrió y cómo seguimos. Gracias, presidente. Solo aclarar que estoy detallando todos estos puntos porque justamente es posible que algunos de estos puntos puedan haber generado incertidumbre y mantener incertidumbre en los aseguradores. Cuando se nos ha preguntado efectivamente cuáles son las razones, la verdad que yo estoy muy atento a lo que también van a exponer los siguientes actores, digamos, ¿no? Nosotros podemos tener ciertas ideas, ¿cierto?, de lo que quedó, ¿cierto?, a lo mejor con algunos vacíos en este diseño, pero la verdad de las cosas es que esto es lo que nosotros sabemos y las razones, digamos, son múltiples por lo visto, pero también vale la pena escuchar a los aseguradores en el sentido de cuáles son las fallas que ellos han encontrado. Yo lo hemos recogido posteriormente a través de las declaraciones que se han hecho, que hemos leído, digamos, ¿no? Y por eso quería hacer este repaso, pero voy a ir más rápido. Hubo preguntas sobre la operación y preguntas sobre datos, bases de datos que subimos, ¿cierto?, al sistema adecuadamente y que hemos recibido buenos comentarios respecto de esa información para poder hacer ellos sus estimaciones de costos, me imagino, y sus estimaciones actuariales y de uso para poder definir la prima. Recordemos que la licitación, la fundamental variable de elección o de selección era el valor de la prima, ¿no? Hay unas complicaciones a las que no me voy a referir entonces porque la licitación se efectúa por partes, por séptimos, ¿eh? Cada compañía presenta 2 o 3 partes de séptimos para completar, para que tuviésemos más de un oferente, pero en fin, vamos en otro momento a lo mejor podemos discutir esos detalles, pero son formas de licitación que nosotros investigamos, estaban vigentes y son utilizadas también en otros sectores para este tipo de asignaciones. La siguiente, por favor. No sé, parece que no, avanzamos muy rápido, avanzamos independientemente, entonces tengo que devolverme 2 más, por favor. La anterior. No, la siguiente, perdón. No, ya lo habíamos visto. Sí, la siguiente. Ya. Algo pasó en la presentación, pero bueno. Las observaciones que nosotros hemos leído, y acá vamos a entrar entonces en el tema que usted consultaba, presidente. Hemos leído que hay un problema de masividad, ¿cierto? Y ante eso nosotros hemos planteado que diversos estudios que habíamos realizado, que fueron publicados con la licitación, nos mostraban a nosotros la disposición de ingreso a la modalidad. De hecho, nuestras propias estimaciones eran más conservadoras que las que leímos en estudios por ejemplo, de la Asociación de Aseguradores. Nosotros estimábamos 1,6 millones de personas disponibles para inscribirse en la MSC en régimen en la primera licitación. Y los colegas de la asociación estimaban 4,1 millones a 2,1 millones dependiendo de la prima, del precio de la prima y los prestadores, ¿no? La siguiente, por favor. También escuchamos, cierto, que faltaban prestadores. La verdad es que los prestadores son bastante extensos, como planteé recién. Hay más de 490 prestadores, de los cuales 39 son clínicas. Pero vamos a lo concreto. Efectivamente tenemos una red muy completa en todo el país y en Santiago probablemente, y eso es lo que escuchamos, ¿cierto?, faltan algunos prestadores conocidos
que dicho sea de paso, no es que para nosotros no creemos que sean los más complejos, pero son conocidos, eso es cierto. Tenemos prestadores complejos, tenemos como, por ejemplo, la red BUPA completa, ¿cierto? Que es la clínica más todo Integra Médica, ¿cierto? La Asociación Chilena de Seguridad con el Hospital del Trabajador, tenemos el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Sin embargo, claro, cuando se mencionan algunas clínicas, algunas redes conocidas que tienen 2 o 3 clínicas en Santiago, no aparecen. Y eso se menciona como una falta de prestadores. Aquí es importante decir que nosotros empezamos a generar los convenios con los prestadores en abril y que tal como lo hacemos en la modalidad de libre elección, esto está abierto todo el tiempo, ¿ah? No tiene un cierre y los prestadores se van sumando conforme van analizando sus estrategias y conveniencias, digamos, en ese sentido, ¿no? Ahí en el mapa se ve, digamos, dónde están las combinaciones de atención cerrada y ambulatoria, y en algunos lugares de Chile donde no hay clínicas, por supuesto, como por ejemplo en Aysén, ¿cierto? O en, qué sé yo, en Araucanía, no hay, y por eso que no hay atención cerrada. Siguiente, por favor. En cuanto a la selección adversa, que también se hacía una mención importante, este tema se discutió mucho y por supuesto que se discute siempre que hay seguros porque este es un problema de libro, ¿cierto?, de los seguros de salud. El problema es la selección adversa cuando las personas, ¿cierto?, presentan comportamientos oportunistas frente a un seguro, pero también existe la selección de riesgo, que es cuando los seguros responden a ese comportamiento, ¿no? Nosotros tenemos aquí en el diseño cuestiones que abordan ambos temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la forma en que se pensó la contratación con prima comunitaria, ¿cierto? Y que pudiese haber que toda la familia de una persona cotizante estuviese en el seguro, son temas que tratan de abordar este tipo de problemas. También los temas de adscripción y periodo de adscripción. Acuérdense que las personas pueden inscribirse cuando tienen 6 meses anteriormente de cotizaciones o 12 meses cuando son independientes. También hay obligatoriedades y ciertas dificultades o ciertos cortapisas, por ejemplo, para el abandono del seguro en base a ciertas condiciones. Y también está el tema de que los seguros pueden vender las pólizas de 2 tipos, ¿cierto? La grupal o la individual. Y cuando se vende la grupal o cuando se suscribe la grupal, siempre es mejor en el sentido que los riesgos ya en una empresa pueden mancomunarse previa a la integración de las personas al pool general, ¿no? Hay una cuestión bien importante que creo que hay que mencionar porque también, como nos hemos basado mucho en lo que hemos podido leer en prensa y como hemos visto también algunas expresiones de asesores y que veo que hay algunas equivocaciones y yo no sé si habrá esto sido relevante, pero puede ser. Nosotros en este momento estamos en conversaciones con los actores, lo dijimos la semana pasada y ya nos hemos reunido con algunos, pero no con todos. Pero es importante que hay cosas que FONASA tiene, que son programas de la modalidad de atención institucional y que no deben ser incluidos en las evaluaciones de la MSC porque son de atención institucional, ¿no? Me refiero, por ejemplo, si quieres avanzar a la siguiente, me refiero, por ejemplo, al acceso a prestaciones que tienen que ver con los programas de GES, segundo prestador, incluso la lista de espera GES y no GES. Las personas pueden atenderse en un prestador privado, nosotros los derivamos y de hecho para nosotros en ese caso son modalidad de atención institucional, aunque lo hagan en un prestador privado, porque son administrados por nosotros, porque están en la lista de espera, lo hacen con copago cero. Los problemas de diálisis, algunos o la mayoría de los trasplantes, estos temas que son resueltos por FONASA en prestadores privados, ¿cierto? Pero son modalidades de atención institucional, no deben ser incorporados, tampoco la ley Ricarte Soto, tampoco la ley de urgencia, que son cuestiones que son tratadas y que tienen su propio derrotero, digamos, de funcionamiento dentro de FONASA, ¿ah? Y pareciera ser que muchas de estas cosas se consideraron, digamos, ¿no? Y entonces, obviamente, esto hace aumentar los cálculos y evaluaciones de siniestralidad que puedan hacer los aseguradores. Incluso respecto del comportamiento de las personas, ¿no? Porque cuando uno supone
un costo o un costo por una prestación, por ejemplo, oportunista, uno debiera considerar que las personas están saliendo a través de lista de espera también a operarse a clínicas privadas, a la misma que puede estar en la MSC, donde lo harán sin copago y sin pagar ninguna prima, ¿no? Dicho sea de paso. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros en este momento sacamos como conclusión que esto es un proceso complejo, es la creación de un mercado nuevo, es un modelo que es utilizado muy poco a nivel internacional. Creo que hay muy pocos ejemplos que uno puede decir que hay un seguro de salud público que tiene un complemento a través de una licitación con una cobertura privada de segundo piso, ¿no? Y por lo tanto, en nuestra propia realidad, digamos, esto es toda una novedad y que requería, digamos, de muchos ajustes y que en el fondo esta posibilidad, y eso es lo que sacamos como primera conclusión, de que la primera etapa se declarara desierta era una posibilidad, ha ocurrido así, hemos aprendido, y es lo que decimos en segundo término, revela que la licitación tiene aspectos complejos que estamos abordando ahora en una segunda etapa, y que a su vez nos produce una cierta enseñanza para poder incorporarlas en las bases de licitación nueva que estamos preparando. Y en todo caso que el proceso de licitación se mantiene vigente, esto no ha terminado, ¿cierto? Y nosotros tenemos la obligación por ley de implementar la modalidad. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, aquí yo quería simplemente mostrarlo de la selección adversa, pero lo voy a pasar porque había una cuestión particular. Siguiente. Siguiente. Acá. Bueno, lo de la selección adversa, simplemente quería decir que parte de los estudios también nos han mostrado, y que son los que entregamos en la licitación, que dada la situación concreta de Chile, lo que ocurre cuando analizamos las personas que están migrando a FONASA y buscando atención a través de la libre elección en FONASA, lo que vemos cuando hemos preguntado, hicimos una encuesta no a 1.000 personas, ¿no? A 9.900 personas del fondo, donde hicimos una encuesta que primero evaluamos su autopercepción de salud y podíamos ver que las personas más enfermas no son las que tienen mayor disponibilidad del seguro, sino que por el contrario. Y aquí hay una relación directa entre la capacidad de pago, que parece natural, y la contratación del seguro. Por lo tanto, los que querían contratar el seguro o estaban más propensos a contratar son las personas más jóvenes y de mayores ingresos. Entonces, estas cosas que parecen contraintuitivas, yo lo publico en un libro de Economía de la Salud, por lo tanto, muy probablemente sería criticado, es lo que pasa en la situación concreta, porque la situación concreta de Chile se da de esa manera, en este momento, ¿no? Entonces, nosotros incluso le pusimos a eso un proceso de antiselección, porque es todo lo contrario. Sin embargo, sabemos que no es sostenible tampoco en el tiempo, y lo más probable, pero sí es que lo más probable es que las personas que empezaran a ingresar al sistema por lo menos tuvieran una distribución de riesgo más o menos normal, ¿no? En fin, los pasos siguientes, que es lo que se me consultaba recién, es que tenemos que hacer una licitación en 3 meses a partir del 23 de junio, o sea, el 23 de septiembre, nuestra fecha límite. Sin embargo, nosotros estamos haciendo este barrido de opiniones y de evaluaciones de cada uno de los actores y pretendemos hacer la segunda licitación lo antes posible. Nosotros creemos que el tiempo es importante, creemos que si podemos apurar y subir la licitación antes de esa fecha es mejor que esperar al último momento. Tenemos la posibilidad, ¿cierto?, siempre de la contratación directa. Esta contratación directa implicaría, ¿cierto?, buscar uno o más aseguradores a nivel nacional o internacional que tengan capacidad de administrar este seguro como última instancia. Repito, nosotros tenemos la obligación por ley de implementar el seguro y entendemos que estos pasos de la licitación están diseñados para que se asegure finalmente su implementación. Eso, presidente, quedó disponible a consulta. Muchas gracias. Tenemos que dejar un tiempo para las preguntas y la posibilidad de que respondan los invitados. Ofrezco la palabra entonces a continuación a don Alejandro Alcérreca, presidente de la Asociación de Aseguradores. Como están muy arrinconados contra la mesa, aquí tenemos un poco de espacio, tal vez nos podamos... ellos están arrinconados, le han dejado un poquito de espacio. No, si quieren nos corremos un poco para acá. Si les es más cómodo, nos podemos correr un poquito. Ahí estamos. Están en el borde ahí. Muy bien. Muy bien. Le ofrezco la palabra a don Alejandro.
Don Alejandro, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Por favor, por favor. Muchas gracias por la invitación a conversar de este tema que sin duda es bastante relevante desde el punto de vista de soluciones de política pública. Voy a hacer, en honor del tiempo, un paso rápido por las primeras láminas. Solamente decir que la industria aseguradora es una industria que ya tiene más de 125 años de historia. Hay 66 compañías hoy día en el país, ¿no es cierto? Y es una industria altamente competitiva, como los indican los distintos indicadores respecto a las competencias. Otra cosa importante a destacar, ¿no es cierto?, que es que la mitad de las compañías son compañías controladas por inversionistas internacionales y la otra mitad por inversionistas locales. Tiene un doble rol la industria, ¿no es cierto? Uno es la protección que todos conocemos, pero además tenemos 75.000 millones de dólares en inversiones, ¿no es cierto?, que de alguna manera somos un actor relevante en el mercado de capitales. Respecto a los seguros de salud, hoy día contamos con más de 8 millones de asegurados en distintos tipos de seguros de salud y hay 36 compañías que ofrecen seguros de salud en sus distintos formatos, de forma tal de que eso también no garantiza, pero de alguna manera, ¿no es cierto?, es una buena señal respecto a la potencial oferta para los distintos tipos de seguros, incluyendo la MCC. Vamos ahora directamente, ¿no es cierto?, a lo que nos convoca. Primero, un repaso muy breve y resumido de lo que es, ¿no es cierto?, las características del diseño del seguro de la MCC. En primer lugar, destacar, ¿no es cierto?, que este es un seguro voluntario de libre adhesión, ¿no es cierto?, y que no existe un número mínimo de asegurados. El seguro no contempla exclusiones y, tal como decía el director del FONASA, tiene una prima plana. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que no hay diferencia ni por sexo, ni por edad, ni por condición de salud respecto a la tarifa. Las personas pueden ingresar cuando deseen y salirse también en cualquier momento. Es cierto que hay ciertas restricciones, ¿no es cierto?, pero en general este es un seguro que permite que las personas ingresen cuando quieran y se salgan también cuando lo deseen. Existe un periodo de gracia de un mes por no pago de prima. Eso quiere decir que se mantienen las coberturas pese a que no exista pago de prima por 30 días. Tenemos un nuevo arancel con las condiciones que también acabamos de escuchar, ¿no es cierto? Es un nuevo arancel con prestaciones a cubrir incluso que sin historia y tecnologías de alto costo, lo que le agrega una dificultad adicional para la tarificación. Tenemos una condición particular, ¿no es cierto?, que era una posibilidad que establecía la ley y que en las bases quedó como una condición obligatoria, ¿no es cierto?, que no se le puede cobrar prima a partir del tercer miembro del grupo familiar. Tenemos un tema también con la vigencia de los contratos, que les hemos llamado asincrónicos, ¿no es cierto?, y ajustes tanto en la vigencia como en el ajuste de sus condiciones. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el contrato seguro no necesariamente tiene la misma vigencia ni las mismas fechas de ajuste que los contratos que pueden tener los prestadores o incluso ajustes en el arancel. Existe también en la licitación lo que hemos denominado un catálogo de multas para las aseguradoras, en un producto nuevo que puede tener problemas operacionales, ¿no es cierto?, en su implementación. Se hizo una sección importante de multas a las aseguradoras. Plazo de implementación, a nuestro juicio, insuficiente, de 2 meses, y se le traspasa toda la responsabilidad, ¿no es cierto?, por toda la gestión comercial y operacional a las aseguradoras. O sea, el FONASA no tiene ninguna labor en esa, ni en la promoción ni en la operación de ninguna parte, digamos, del proceso de este seguro. Vamos a los 3 puntos que nosotros creemos que son relevantes a abordar, ¿no es cierto?, para buscar, ¿no es cierto?, que esta licitación sea finalmente exitosa. Primero, recordar que el diseño de un seguro se basa en ciertos principios. El primero es la mutualización de los riesgos, la ley de los grandes números y la transferencia de riesgo entre el grupo asegurado. En un seguro de esta naturaleza, voluntario, ¿no es cierto?, de tarifa plana y sin exclusiones, se requiere sí o sí que el seguro sea masivo, o sea, que entren la mayor cantidad de personas de forma tal de que
en el grupo asegurado exista gente sana y gente también enferma, ¿no es cierto?, que de alguna manera permita a través de indicadores estadísticos actuariales, ¿no es cierto?, poder darle precio al riesgo. Creemos que ese tema es un asunto que está hoy día, ¿no es cierto?, todavía sin ser resuelto en su completitud. Necesitamos entonces contar con un mínimo de asegurados conocidos al inicio de vigencia que mitigue lo que hemos llamado y que bien explicó el director del FONASA de la selección adversa. También, ¿no es cierto?, creemos que hay que revisar todos los aspectos que tienen que ver con el ingreso y la permanencia de los asegurados en la póliza. Si bien es cierto, existen ciertas limitaciones, creemos que ese es un tema que todavía requiere ser abordado con mayor profundidad. El segundo tema, ¿no es cierto?, tiene que ver con que se requiere una red de prestadores atractivas para que sea atractiva a todos los potenciales asegurados, aquellos que están hoy día enfermos o también a los sanos. En este sentido, lo que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, que a esta fecha es solo alrededor de un 30% de las camas privadas disponibles se han adherido como prestadores de la MSC. Y lo que es igualmente relevante es que existe una baja adhesión de las clínicas con cobertura hospitalaria o de alta complejidad. Esto es súper relevante, ¿no es cierto?, porque efectivamente nosotros, y hemos compartido con la autoridad el estudio que nosotros mandamos a hacer hacia fines del año pasado, y solamente aquí traje a colación una de las láminas que me parece relevante, ¿no es cierto?, y es qué es lo que pasa con la propensión a contratar dependiendo, ¿no es cierto?, de la red de prestadores. Vemos, ¿no es cierto?, que dependiendo cómo baja, y el gráfico, ahí ustedes no lo ven, pero el gráfico lo muestra claramente, ¿no es cierto?, cómo baja la propensión a contratar en el caso que no existan ciertos prestadores. El primer gráfico es qué pasa si no está la clínica alemana, los Andes y Las Condes, y baja alrededor de un 40% la voluntad, ¿no es cierto?, de contratar el seguro. Lo mismo en el segundo gráfico, que es excluyendo UC Christus, Indisa y Santa María, y el tercero, ¿no es cierto?, que es el que excluye Red Salud, Bupa e Integramédica, la propensión a contratar, ¿no es cierto?, cae a menos de la mitad. Es efectivo, ¿no es cierto?, lo que decía el director del FONASA, que este mismo estudio considera, ¿no es cierto?, que no necesariamente hay interés en las personas que hoy día tienen alguna condición de salud, sino que también en jóvenes y sanos. Pero obviamente, en el caso, ¿no es cierto?, para estos jóvenes y sanos que pueden estar migrando o no de la ISAPRE, lo primero que ellos van a preguntar es si el prestador con que habitualmente se atiende, ¿no es cierto?, está o no en la lista de prestadores adscritos o adheridos a la MSC. En caso contrario, no se cambiarían, o si no, ¿no es cierto?, o se cambiarían, pero sin contratar el seguro. De manera que esta información es súper relevante a nuestro juicio. Creemos que esto es lo que, de alguna manera, si podemos resumir esto en una sola lámina, es lo que hace, ¿no es cierto?, que haya probablemente fracasado la licitación. Por último, ¿no es cierto?, tenemos algunos aspectos operativos. Don Alejandro, necesitamos prorrogar, porque si no la sesión cae por el imperio de la norma. ¿Prorrogamos 15 minutos, colegas? Sí. 30 minutos. ¿Todos tenemos espacio? Muy bien, 30 minutos. Sí. Bueno, si es necesario dar quórum en la sala, iremos y regresamos, pero prorrogamos por 30 minutos. Muy bien, puede continuar, don Alejandro. Perfecto. Finalmente, para ir terminando, ¿no es cierto?, también hay algunos aspectos operativos que a nuestro juicio requieren mayor aclaración, como por ejemplo las reglas ante el no pago de prima. ¿Qué pasa si un asegurado no paga la prima? Se dice que está en periodo de gracia, que se le puede cobrar la prima, pero no sabemos cómo hacer operativo la cobranza de una prima morosa, por ejemplo. Otro tema que es súper relevante son los plazos de implementación insuficientes. En la licitación se establece un plazo de 2 meses para implementar con la posibilidad de extender a 2. Nosotros le hemos hecho saber a la autoridad y tenemos todos los documentos, ¿no es cierto?, que así lo demuestran, que no podemos implementar en un plazo menor a 5 meses. Al menos 5 meses necesitamos. No sé por qué las bases, ¿no es cierto?, habiendo nosotros informado eso, solamente consideraron 2 meses de implementación.
El otro tema, ¿no es cierto?, que se viene conversando hace tiempo, y ya lo mencionaba, que la gestión y el costo absoluto de adhesión, publicidad del seguro, las gestiones de pago, cobranza, recaen exclusivamente en los aseguradores, sin que FONASA pueda de alguna manera colaborar en estas gestiones de alguna forma. Finalmente, creo que necesitamos mejorar la coordinación entre los tres actores relevantes, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el FONASA como autoridad, ¿no es cierto?, pero también los prestadores y los aseguradores. Reflexiones finales. Nosotros queremos, ¿no es cierto?, ratificar nuestro compromiso, ¿no es cierto?, y nuestro convencimiento que la colaboración entre el Estado, los aseguradores y los prestadores, ¿no es cierto?, es absolutamente necesaria para mejorar el acceso a la salud y la protección financiera de los beneficiarios del FONASA. Creemos que es súper importante, ¿no es cierto?, para que esta implementación sea exitosa, ¿no es cierto?, que todos seamos considerados como socios estratégicos en el diseño de esta nueva licitación. Creo también que es importante recordar, ¿no es cierto?, que esto venimos trabajándolo, y en eso quiero también dejar constancia de nuestro agradecimiento a FONASA, ¿no es cierto?, porque hemos trabajado largo tiempo para poder tratar de que esto sea un seguro factible. Y yo creo que el interés demostrado por las compañías y las 560 consultas que se hicieron, ¿no es cierto?, refleja el interés, pero también las preocupaciones de la industria aseguradoras en este contexto. Son temas generales. Nosotros no podemos hacernos cargo porque desconocemos exactamente cuál es la razón, ¿no es cierto?, porque cada una de las compañías que estudió esto de manera soberana decide postular o no. Entiendo que FONASA se está reuniendo con ellos, lo cual me parece también que es una buena idea y una buena medida para conocer en detalle desde los propios actores ya con más detalle. En definitiva, creemos que nosotros creemos que para que esto sea exitoso, ¿no es cierto?, necesitamos buscar la forma de tener un seguro masivo, y creemos que una de las vías importantes es también el contar con una red de prestadores adecuados, porque nuestros estudios indican que ello es condición necesaria para poder mantener una voluntad de adherir al seguro importante. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Alejandro. Y en su resumen queda claro que a lo menos hay 2 puntos que son fáciles de resolver y hay otros que necesitan un poquito más de discusión y coordinación. Le ofrezco la palabra a continuación a don Javier Fuenzalida, presidente de las Clínicas de Chile. Gracias, presidente. Ahí sí, perdón. Gracias, presidente, por la invitación y por su intermedio saludar a todos los senadores. Hemos sido asiduos a esta comisión en el último tiempo varias veces y quizás se junte con algunas presentaciones anteriores que hemos hecho, presidente, y mociones que le hemos mandado a usted a propósito del fortalecimiento de FONASA, que fue hace un par de semanas, fuimos invitados y hicimos esa observación. Mire, voy a ser muy sucinto en la presentación, porque la verdad que está mucho de lo que yo iba a explicar ya está abordado, especialmente por los aseguradores y también por FONASA. Entonces, ir muy directo. Nosotros no tenemos una opinión gremial, quiero partir por eso diciendo si hay adherencia o no adherencia a participar del MSC. Eso es una decisión soberana y me tomo las palabras del presidente de los seguros respecto de nuestros propios prestadores. Nosotros tenemos prestadores que han adherido, otros que están en observación, otros que están estudiando. No es una posición gremial sobre eso, no está cerrada. No hay una posición clara en ese contexto gremialmente. Insisto, en el propio directorio hay quienes participan, aquí se han mencionado algunos, yo no quiero mencionar a ninguno, pero usted mismo ha mencionado algunos que están en nuestro directorio, otros que no, en fin. De lo que sí hay una posición gremial clara y bien tomada y que queremos ratificar, es que creemos que esta es una buena política pública, ¿ya? O sea, es el primer contexto. Y en esa consideración, cualquier definición que se pueda hacer para poder ayudar a que esto se resuelva bien y avance, nos parece una buena instancia. Nosotros somos, como usted sabe, en nuestro gremio hay alrededor de 50 asociados, 10 millones de atenciones, pacientes atendemos al año, casi 80.000 exámenes, 210.000 trabajadores directos trabajan en nuestro sector, aportamos el 40% de las camas críticas en pandemia. Siempre me importa poner eso en contexto porque habla de la envergadura del sistema, ¿no? Y en esa consideración, ir avanzando a la siguiente, voy a pasar 2 láminas rápido para que no vayamos directamente al grano. Decir que nosotros como gremio, quise mostrar eso, tenemos una amplitud de prestadores,
hay una autonomía clara en eso y hay una alta competencia de nuestros prestadores. O sea, es decir, cualquier definición que tome uno u otro es una cuestión, es una discusión soberana que cada cual toma, pero vuelvo a repetir, en un ámbito de competencia bien, lo digo en buena actitud, muy agresivo de parte de los propios prestadores. O sea, hay una competencia abierta en el sistema. Solo hay un punto que hay que considerar, porque es un factor preponderante para cualquier definición que tome, cualquiera sea esta, adherir o no adherir, que es la sustentabilidad del sistema, ¿ya? Y en esa consideración, la sustentabilidad del sistema pasa por tener los costos cubiertos, ¿no? Probablemente, quizás, y en esa consideración nosotros le hicimos ver a la autoridad algunas disposiciones que podrían tomarse en la discusión. Por ejemplo, entrar, que algunos prestadores tomen parcialmente. Hoy día es todo o nada, entra la red completa o no entra nada, ¿ya? Y bajo esa lectura quizás hay algunas prestaciones que pueden quedar fuera en una instancia para permitir más flexibilidad. Digo eso porque lo hemos presentado como una propuesta a discutir. Algunas cosas han sido consideradas y nosotros hemos invitado a la autoridad a que se reúna directamente con los prestadores y así lo ha hecho. Ha tenido una serie de reuniones y hay algunas cosas que se han tomado y otras que creemos que debería seguir avanzándose. Adelante, por favor. En esa autonomía, nosotros creemos que, y voy a ir directamente al punto para dejar las preguntas abiertas, yo creo, ¿no? Vamos a la última lámina. Nosotros tenemos 5 posiciones que creemos que pueden ser relativamente importantes a considerar. Primero, vuelvo a repetir lo mismo, que he sido bien majadero en decirlo, los prestadores privados no están cerrados a no participar o no adscribirse. Todos están en disposición en la medida que se permita que eso ocurra. Creemos que es una buena idea que esto se fomente y las conversaciones deben seguir avanzando sobre eso. 2, que debe haber una regulación normativa bien clara sobre eso. Hoy día todavía creemos que hay ciertas disquisiciones que no están resueltas. En el marco de los seguros es evidente, por algo hay tantas consultas, ¿no? Y creemos que esas reglas del juego deben estar súper claras y nítidas. 3, que debe estar considerada en esa discusión, en la ecuación, la sostenibilidad del sistema, ¿no? Y bajo esa reglamentación, insisto, quizás la flexibilidad para que los prestadores que no adscriben puedan ingresar con una parte nomás de las prestaciones en la suma global, o revisar finalmente el alcance de aquellas, revisar la sustentabilidad para que esto se permita, creemos que es una buena instancia que debe insistirse, ¿ya? Esa conversación no es gremial, ¿ah? Es individual, pero hay guarismo y datos y números duros, ¿no? Y bajo esa consideración es evidente que si hay un interés activo de parte de los prestadores de estar y no han querido estar, es porque algo no cuadra, sencillamente, ¿no? Es una cuestión que hay que hacer. Y, presidente, con esto me quiero colgar a propósito del cuarto punto, del fortalecimiento institucional de FONASA. Hace 5 semanas, usted, por su intermedio, fuimos invitados a esta comisión a discutir sobre ese fortalecimiento de FONASA. Y usted nos invitó incluso a que eso lo pusiéramos en un formato de iniciativa, ¿no? Y nosotros se le hicimos llegar para que finalmente se pudiera considerar. ¿Qué poníamos nosotros en eso como factor fundamental? Y quizás parezca que me escapo de lo que estamos buscando, pero creemos que es indispensable. Es indispensable en el fortalecimiento de FONASA tener un comité vinculante, por ejemplo, un equipo técnico donde se discutan temas. Hay discusiones ingratas, ¿ya? De precios, de alcances, consideraciones que hay que tener. Y hay que tener un lugar donde discutirla. Hoy día no hay un lugar donde discutir. Es cierto, nos hemos sentado con la autoridad, ¿ya? Pero finalmente hay un marco regulatorio dado por una macroestructura, ¿no? Finalmente esta Hacienda que establece ciertas reglas y ciertos guarismos. Nosotros dábamos el ejemplo que siempre sacó a colación ingrato para nosotros, hace 3 años o 2 años, cuando se discutía el tema del reajuste que nosotros íbamos a tener. La inflación era cerca de 13 puntos y el reajuste fue 6.4. ¿Se acuerdan? Nosotros lo discutimos. La noticia nos la dio la autoridad directa, era FONASA, pero evidentemente cuando hay un costo concreto en eso, cuando hay y nosotros siempre damos los mismos números, si el 50% del costo que nosotros tenemos como prestadores está dado por el personal que trabaja en nuestro recinto, el 50% del costo, que se paga mes a mes, sueldos, en fin, en eso se traduce, evidentemente uno tiene que tener una instancia donde poder discutir los costos de la salud en concreto.
¿ya? Y es por eso que nosotros hablábamos, y por eso lo junto con esa presentación que hicimos hace un par de semanas nomás, de buscar un lugar donde eso se dé y debe ser parte de ese fortalecimiento. El fortalecimiento de FONASA pasa porque tenga más atribuciones, pero también tener algunas condicionantes que permitan a que los distintos actores que somos parte de la seguridad social y podamos aportar a ella, tengamos donde discutir y plasmarla. Nosotros volvemos a decir, creemos que esto es una buena idea, estamos disponibles, como gremio lo hemos estado siempre, pero de nuevo, esta es una discusión que se debe dar prestador a prestador. Nosotros rescatamos acá que la sustentabilidad del sistema es básica para esos efectos y quizás pedimos a la autoridad que permita esa flexibilidad distinta, ¿no? Que quizás si se incorporan los prestadores, algunos, los que no están, se pueden incorporar con parte, quizás hay algunas consideraciones que bajo la regla total les genera demasiados riesgos y por eso no han ingresado, no lo sé, pero es una idea que me parece lógica y plausible y por lo mismo creemos que deben ser consideradas esas posturas en la discusión que se dé. De nuevo, 1 a 1, y en esa disposición nosotros estamos. ¿Ya? He querido ser súper sucinto, presidente. Sí. Y directo. Muchas gracias. Le agradezco mucho, don Javier, a todos los expositores y ahora vamos a ir a las preguntas, no sin antes señalar algunas preocupaciones que nosotros hemos venido señalando. Le voy a dar la palabra después al senador Gaona, al senador Castro, al senador Chaguán, al senador Macaya, en ese orden. Yo quisiera decir, a ver, hay un par de cosas que nos preocupan y parto con eso, digamos. El hecho de que se haya fijado un precio me da la impresión de que ha dejado con estrecho margen, digamos, para cualquier tipo de ajuste. Lo segundo es lo que usted acaba de señalar, Javier, respecto, y aquí creo que hay una frase muy camuflada, digamos, en términos de que FONASA debe fortalecerse para tener el mejor equipo negociador. Hay una crítica, entiendo entonces, en ese sentido, y me gustaría que lo plantearan, porque estas conversaciones son políticas, pero también son técnicas, o ambas cosas a la vez. Entiendo eso, ¿no? Lo tercero, y no se ha dicho aquí, pero cae, es que las listas de espera seguramente van a ser un factor, digamos, que hay que tomar en consideración, por cuanto si los que se van a adscribir al sistema van a saltarse la fila de los que no lo hacen. Y eso es un incentivo extraño, no voy a decir perverso, pero es un incentivo extraño a lo que se pretende en este proceso, ¿no? Ahora, yo quisiera preguntar, y esto es una pregunta concreta, si aquí ha participado la Comisión de Mercado Financiero, digamos, como reguladora de las aseguradoras. ¿Se ha participado en la discusión de la primera licitación, ¿no? A ver, y finalmente, sí, eso era, dejo espacio a las demás preguntas. Senador Gaona. Gracias, senador presidente. Castro, senador Chaguán y senador Macaya. Gracias, presidente. Un breve recuento. Esta modalidad de cobertura complementaria surge en la disyuntiva o la posibilidad de que haya mucha migración de afiliados o beneficiarios de ISAPRE hacia el FONASA, producto de la potencial quiebra de todas estas instituciones de salud previsional privada. Bueno, sin embargo, pareciera que la ley corta ha estado estabilizando el sistema privado y pareciera de que también se debiera estancar la migración de personas hacia el FONASA. Y recuerdo perfectamente que la promesa del FONASA era, por una parte, para esta modalidad de cobertura complementaria, tener los mismos prestadores privados bajo el sistema ISAPRE, la idea de que para la gente tenga esa posibilidad de que si perdía el ISAPRE poder tener sus mismos prestadores. Además, con una cobertura promedio entregada por el sistema ISAPRE, es decir, 65% hospitalaria y 75% ambulatoria. En el caso de lo primero de los prestadores no se cumplió, la licitación fue desierta, porque fundamentalmente solo un prestador importante, grande, porque claro, podrán tener 490 o 500 prestadores, pero finalmente no están los relevantes, los que tienen cobertura nacional, por ejemplo, Red Salud. Cuesta que la gente se decida, porque si yo estoy en un ISAPRE y dejo la ISAPRE y me voy al FONASA y tomo este seguro complementario, o estoy en el FONASA y tomo seguro complementario, quiero seguirme atendiendo donde me estoy atendiendo. No quiero ir a una clínica ABC, no quiero ir a las clínicas que estoy, sino ¿para qué voy a tomar este seguro? Entonces, eso no se cumplió. No se cumplió tampoco, evidente, como no hay licitación todavía adjudicada, no se ha cumplido esto de las coberturas hospitalarias y ambulatorias que prometía la MSC.
También se decía que hay un precio adicional al 7% cercano al promedio que pagaban los afiliados, que era de 30.000 pesos aproximadamente, que tanto nos decía el director de FONASA aquí en su oportunidad. Cuestión que tampoco se cumple porque la licitación fija un techo de 45.000. Quiero ver cuánto va a costar esto en una segunda licitación, cuánto va a subir ese techo. Y si no resulta la segunda licitación, ¿cuánto van a tener que pagar la gente? Y finalmente nos transformamos en un seguro complementario que es para las personas más ricas que están en el FONASA y no para la gente que más lo necesita. Por lo tanto, es una política pública regresiva desde esa perspectiva. Entonces, uno se pregunta, y aquí quiero la pregunta hacérselo a los tres, al director de FONASA, especialmente a las aseguradoras y a la asociación de clínicas. Aquí estamos frente a un problema de diseño o un problema de precio. Respecto al problema de precio, yo creo que no, porque a la medida de que haya masividad, evidentemente el precio pasa a ser indiferente, porque obviamente se produce la mutualización, tan vilipendiada por algunos, pero se produce cuando hay masividad, por supuesto, acá. Entonces, uno podría decir entonces que no es un problema de precio, bueno, entonces es un problema de diseño. Y si el problema es de diseño, estamos en problema. ¿Por qué? Porque hay una clara incertidumbre respecto a la masividad. Aquí lo han dicho todos los actores. Y en segundo término, porque tampoco pareciera que este sistema fuera interesante para la red de prestadores. Por lo tanto, desde la perspectiva de entusiasmar a la masividad, es porque yo tengo la certeza de que voy a tener las mismas prestaciones que tenía en el caso que hubiera fracasado mi SAPRE, hubiera quebrado, voy a tener una posibilidad de atenderme mejor, de no estar esperando 2, 3 años o 4 años en las listas de espera, en atenderme el cáncer antes y no como pasa ahora que estamos atendiendo el cáncer muy tardíamente. En fin, no quiero ahondar en los problemas que tenemos hoy día en salud. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿aquí estamos frente a un problema de diseño? Entiendo que no es un problema de precio y que me gustaría que me pudiesen sucintamente qué cosas tendríamos que corregir en el diseño y si esas cosas se tienen que corregir simplemente modificando la licitación o tenemos que corregir la ley. Eso, presidente. Muy bien, le voy a pedir a los demás colegas, pues si no vamos a tener que volver a prorrogar, que seamos súper breves en las preguntas para dar tiempo a la respuesta. Senador Castro. Voy a ir al grano, presidente. Dos considerandos. Primero, que la ley 21.674, que es esta, tenía dos grandes capítulos, las ISAPRES, en las cuales tuvimos diferencias de opinión entre oposición y oficialismo, pero en este capítulo de MSC teníamos acuerdo pleno. O sea, aquí somos actores colegisladores que confiamos en este compromiso. Y el artículo 144 de esta ley dice que las bases deben contener valor de prima, tope anual, deducible del seguro catastrófico, requisitos a la aseguradora y duración del contrato. Esas son las bases mínimas. Luego, en noviembre del 2023, bajo la presidencia que me tocaba a mí y después en la presidencia de Javier Macaya, Paula Benavides, reconocida economista, directora en aquella época de Espacio Público, ahora del CFA, dijo, textual, advierto explícitamente sobre el alto riesgo de que la licitación de la MSC fuese declarada desierta. Argumentó que el contexto tenía múltiples dificultades estructurales, incertidumbre respecto al universo real de afiliados y traspaso de ISAPRE, potencial selección adversa, dada la afiliación voluntaria, judicialización e inestabilidad normativa del sector y déficit técnico en la formulación de la modalidad y su marco regulatorio. Entonces, con eso considerando, uno se pregunta como Condorito, ¿qué pasó? Porque aquí hemos escuchado diversas posiciones técnicas, pero resulta que este es un fracaso para la ciudadanía y para 2 millones a lo menos de personas que estaban esperando este compromiso. Esto no puede ser el Transantiago de la salud, ya que mi colega Gaona habla de diseño, implementación, un debate que en aquella época causó grandes problemas y grandes males hasta el día de hoy. Por lo tanto, presidente, yendo al grano, como dicen los dermatólogos, ¿cuáles son las redes de prestadores que tienen cobertura compleja? ¿Cuáles de todas las que están adscritas tienen cobertura de cáncer, trasplantes, UCIs? Para que así podamos entender hasta dónde, porque una cosa es un número de prestadores y otra cosa es complejidad de los prestadores, porque la gente en Chile se pregunta ¿dónde me van a atender? No pregunta cuál es la compañía de seguro que está en la prima. ¿Dónde me van a atender para así yo sentirme atraído o no a meterme en este sistema? Entonces, yo tengo entendido que la complejidad es baja. 2, que el riesgo moral o selección adversa está latente. Me gustaría entender eso en los argumentos, porque si una persona tiene hoy día una lista de espera y se mete voluntariamente para resolver su problema de esa lista de espera y vuelve a salirse, tenemos un problema en la sustentabilidad. Luego, el valor de la prima. En el debate de la ley
se estableció por el Ejecutivo más o menos del orden de 30.000 pesos, más o menos. Hubo oposiciones de toda naturaleza. Yo a esta altura no sé cuál es el valor de prima estimada porque no sabemos el N de afiliados que van a entrar a ese seguro. Mientras menos entren, más cara es la prima y viceversa. Y por último, ¿cuál es la variable de ajuste? Porque a mí me llega información desde los médicos de clínicas privadas que los médicos van a sacrificar sus honorarios o rebajarían notablemente desde la modalidad de libre elección FONASA hacia abajo, esto es lo que llega de las entidades médicas, producto de este ajuste a la baja que tendrían un 30% la modalidad de libre elección. Mis colegas médicos no ganan poco, porque le partamos de esa base, tienen un umbral muy elevado, pero el factor de la producción, que son los médicos, son parte de este escenario. Más allá de eso, ¿cuáles son los cambios en la licitación, presidente, para que no sea más de lo mismo? Porque si no hay cambio, más de lo mismo significa un nuevo fracaso y vamos a ir a los llamados tratos directos que no sé cómo van a resultar. Gracias. Senador Chaguán. Presidente, me tocó presidir justamente la comisión que sacó adelante la ley corta de ISAPRE y donde efectivamente estos temas fueron alertados de su oportunidad. De hecho, los primeros diálogos que se dieron entre la Asociación de Aseguradores, Clínica y FONASA se dieron en el contexto justamente de esa comisión, donde se aprobó finalmente el MSC como una posibilidad justamente de fortalecimiento de FONASA. Y ahí es donde se empezó a hablar del diseño que pudiera generar complejidades en una eventual licitación y donde efectivamente incluso los ajustes se hicieron en esa oportunidad. Recordar que el diseño inicial era bastante peor que el que tenemos hoy día y gracias a esas reuniones que se generaron a partir de la Comisión de Ley Corta de ISAPRE es donde se fue generando un mejoramiento de ese diseño. Primer tema. Entonces hay que contestar algunas preguntas. La primera pregunta, además nosotros apoyamos el MSC porque creemos que es un paso decisivo, interesante, pero creemos que no han habido incentivos necesarios para que efectivamente tengamos más camas clínicas. Efectivamente hoy día, tal como se señalaba en las exposiciones, no hay más de un 30% de camas prestadores privados y hay regiones en que no hay oferta. Me gustaría saber efectivamente si es que eso es así, no es así. Si me pudieras bajar esa información. Habíamos advertido además que había un mal diseño y ciertamente creemos que uno de los problemas más graves dice relación con la masividad de la contratación. Ese es el tema. ¿Qué estímulo puede tener, tal como lo señala el senador Gaona, si efectivamente los prestadores son exactamente los que hoy día puedan existir como segunda cobertura? También hay una baja adhesión de clínicas de alta complejidad y creemos que una alternativa es que FONASA pueda asumir algún riesgo que diga relación justamente con aquello, para los efectos de incentivar justamente que algún asegurador se interese por esta materia. Luego, recordar además que también tenemos un historial de deuda de FONASA respecto a clínicas privadas, que también es una sombra que ha estado, y recordar que justamente en esa comisión logramos finalmente establecer un cronograma de pagos. ¿Se acuerdan de las deudas históricas que existían respecto de FONASA con las clínicas privadas? Y por tanto también traerlo a colación, porque también está ese fantasma desde el punto de vista de cómo pudiera generarse. Y finalmente, creo que yo estoy de acuerdo, tiene que haber un espacio para que dentro del fortalecimiento de FONASA, para que los distintos actores puedan dialogar, porque efectivamente el tema del incremento de los costos de la salud debe estar en algún minuto reflejado. Y finalmente, acá tengo algunas dudas, y dice relación, porque esa ley, presidente, no solamente estableció justamente la MSC, estableció la ley corta de ISAPRE, que evitó una quiebra sistémica, sino que además se habló, y un tema por el cual yo luché como presidente de la comisión en aquel entonces, es el acceso prioritario o priorizado para determinadas patologías para enfrentar la lista de espera. Todavía estamos esperando justamente ponerle el énfasis, ponerle toda la carne. ¿Por qué? Porque a mí me habría gustado que se hubiese avanzado en un plan garantizado universal, que sea espejo para afiliados de FONASA y ISAPRE, que efectivamente terminara con la salud de primera y segunda clase. Pero traigo a colación la FALP. Mire, la FALP salió como segundo prestador. Perdón. Ya partió de la sala. Tenemos un inconveniente porque no estamos autorizados para sesionar en paralelo. Estamos en la ilegalidad, para decirlo con franqueza, pero muy entusiasmados. Yo quiero plantear lo siguiente. Terminar la frase, si me permite. Perdón. Que termine el senador Chaguán. Le vamos a dar pie a la pregunta al senador Macaya. A ver, tenemos plazo
y este es un eje fundamental de la ley de ISAPRES. No es baladí lo que estamos aquí conversando y que necesitamos darle un espacio suficiente a los distintos actores para que lo podamos conversar. Yo he dejado, pedí encarecidamente que las preguntas se hicieran acotadas, pero he dejado que los colegas senadores que han intervenido lo hagan, porque han sido parte importante del proceso. Han sido parte de las discusiones que hoy día estamos teniendo, desde la ley corta hasta la fecha, y van a seguir siendo parte importante. Vamos a seguir siendo parte importante, por lo tanto, termina la pregunta al senador Chaguán. Yo no sé, Javier, si lo dejamos para el siguiente, porque voy a volver a convocar, seguramente va a ser en Santiago los días lunes, que es lo que dejamos para la coyuntura, los martes legislamos, para tener el tiempo suficiente que puedan dar las respuestas y, de paso, en una de esas, seguir avanzando en lo que a mi manera de ver es la necesaria conversación entre autoridades, no entre técnicos. O sea, aquí van a conversar la ministra de la cartera, el director de FONASA, los gerentes generales o los presidentes del directorio, porque son los que toman las determinaciones. Lo demás es parte de la conversación técnica, pero no toman las decisiones que nos permitirían llegar a una segunda licitación en mejores condiciones. Yo no creo en los tratos directos, honestamente. Porque pueden generar extremadas distorsiones por cualquier tipo de circunstancia que lo obligue a llevar. O sea, para mí el trato directo quedó en la ley, pero no es hoy día un paso que uno pudiese pensar que es recomendable. Yo creo que hay que jugárselas con todo para que efectivamente la segunda licitación se pueda implementar. Termine, senador Chaguán, y vamos a dejarlo aquí. Presidente, y adherir a lo último que usted planteaba, el trato directo es el último y el peor de los escenarios, porque también hay que diversificar el riesgo. A ver, los sistemas de seguro funcionan en base a tener un mecanismo que permita compartir los riesgos. Eso es lo que es un sistema de seguro y eso es lo que ha costado finalmente que se entienda por parte del Ejecutivo en algún minuto. Pero en ese contexto es que no es posible que la FALP haya salido como segundo prestador en patologías de cáncer. Por ejemplo, hoy día, pacientes que necesitan urgentemente un segundo prestador frente al colapso que hemos tenido en largas listas de espera, incumplimiento de garantías de oportunidad del Van Buren. Hoy día la FALP, por ejemplo, no podría ser una oportunidad. Bueno, ¿sabe por qué se lo cuento? ¿Por qué? Porque se le estaba pidiendo, porque me interesé, llamé por teléfono y me dicen que les piden prestaciones que no pueden cubrir, que son distintas, de otras patologías distintas. O sea, claramente la FALP no cancerosas. Pues. Entonces, obviamente, si le piden patologías o prestaciones distintas a las que tienen expertise, me parece que entonces, me gustaría una explicación razonada y razonable respecto al tema y me gustaría también preguntarle a la FALP, porque acá estamos hablando de pacientes que están urgidos porque un tema de cáncer reciba pronto tratamiento. A ver, pregunto, senador Macaya, ¿va a hacer su pregunta o prefiere dejarla para la siguiente sesión? Es que yo no voy a estar en la siguiente sesión, así que hágala y ahí pasamos a la siguiente. Trataré, pero que no estoy seguro cuándo la va a convocar, porque no soy parte de la comisión. Gracias, presidente. Es muy breve. Le quedan menos de 3 meses para tomar una definición a FONASA y esa decisión puede terminar en el mismo lugar. O sea, porque la pregunta de fondo es, ¿esto se trata solamente de un problema de bases? Porque yo creo que esto no fue precio. No había un precio mínimo ni máximo fijado. Habían precios de referencia, que es muy diferente. Es distinto tener un precio de referencia que tener un precio máximo. No hay una cantidad mínima de afiliados que estaban incorporados. O sea, FONASA no entregó esa información y eso, obviamente, en tiempos donde tenemos las listas de espera más altas de nuestra historia, entrega una problemática de selección adversa evidente. Es imposible que se haga un cálculo con la cantidad de personas que tienen patologías graves que solucionarse, de que las personas no contrataran el seguro, y es la razón, acá funciona lamentablemente a los que no les gusta el mercado, y uno debería tratar de hacer, como dice el senador Gaona, que el mercado funcione con una lógica de mutualización. La pregunta de fondo es, ¿va a alcanzar con un cambio de base o necesitamos hacer algún cambio legislativo? Yo lo pregunto porque si finalmente el cambio tiene que ser legislativo, porque yo comparto con el senador Gaona que esto no puede terminar en un trato directo. O sea, si termina en trato directo, vamos a estar favoreciendo a las personas más privilegiadas, los que pueden pagar en FONASA, y yo me quedaría con fortalecer una modalidad de libre elección que hoy día no está adecuadamente
cubierta o funcionando. Así que creo que ese es más o menos el... ¿Alcanza o no alcanza? Esa es la pregunta, presidente. Muy bien, estimados colegas, estamos completamente excedidos en la legalidad de esta sesión, pero yo quisiera, en primer lugar, pedirle que mantengamos el entusiasmo en debatir este tema, que es el eje central de la ley corta de ISAPRE. Segundo, mi percepción de que ha faltado gestión política en el entendimiento entre las partes. Y lo tercero es que, frente a algunos comentarios, creo que aquí no hay espacio para las teorías conspirativas. Yo creo que, de verdad, aquí faltó poner elementos sobre la mesa de la negociación para poder llegar a una buena licitación. Tenemos 3 meses y entre todos vamos a colaborar para que esto, que es súper importante, no para la aseguradora ni para FONASA, es súper importante para la ciudadanía, poder tener este tipo de herramientas, digamos, que les permitan tener un mejor acceso a la salud. Dicho esto, agradeciendo la participación de todas y todos ustedes, vamos a convocar, tenemos que conversarlo por las urgencias que tiene el Ministerio. Estamos legislando sobre el proyecto de mejoramiento de los sistemas de salud, que creo que es el que tenemos que sacar ahora en julio, sí o sí, de esta comisión. Yo esperábamos sacarlo a mediados de julio. Estamos iniciando el debate sobre salud mental. Tenemos el proyecto de eutanasia que ya lo iniciamos y probablemente se agregue el de las licencias médicas electrónicas. Entonces, vamos a ver. Lo más probable que sea el próximo lunes. Lo más probable. Pero le avisaremos con oportunidad para que ustedes puedan ver y sesionaríamos en Santiago entonces, ¿no? Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.